Bendiciones. Bienvenidas una vez más al canal de Hepzibah, un canal creado para ti mujer. Les habla y les saluda Ingrid y hoy les tengo un estudio bíblico sobre la identidad. Y cuando hablamos sobre la identidad, nos podemos hacer estas dos preguntas. ¿Quién soy y para qué fui creada? Todos los seres humanos fuimos creados con una identidad y un propósito a cumplir aquí en la tierra. Cuando nosotras conocemos nuestra identidad y ese propósito por el cual fuimos creadas, es ahí donde comenzamos a vivir y a caminar en el diseño de vida que nuestro Creador nos ha dado. Entonces podemos comenzar a vivir una vida plena porque estaremos cumpliendo con el diseño de Dios por el cual Él nos creó. Vamos rápidamente a la definición de identidad, según el diccionario de la Real Academia Española. La identidad es definida como un conjunto de rasgos de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Algunos sinónimos de identidad son semejanza, exactitud y personalidad. La etimología de identidad, que es la raíz de esa palabra, significa igualdad, unidad, estado de ser el mismo. La identidad es el conjunto de factores que forman tus principios, tus deseos, metas, propósitos y todo lo que pueda definirte como una persona única e individual. ¿Sabías que la identidad se nos fue dada desde la creación? Génesis 1:26 dice, dijo entonces Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todo los reptiles que se arrastran por el suelo. Veamos el significado de esas dos palabras claves, imagen y semejanza. Imagen en el hebreo es tselem y significa eh, sombra. Viene de una raíz que significa sombra. Selén, podemos decir que es una impresión artística o forma de sombra, como cuando alguien hace un sketch, que es esa forma artística de hacer este dibujo de una persona cuando no se tiene una fotografía disponible. Ese dibujo representa una sombra de la imagen real de la persona. Y nosotros sabemos que no somos sombra, pero cuando estamos en un lugar lleno de luz podemos ver que nuestra sombra se mueve y actúa como nuestro cuerpo lo hace. Cuando Dios puso al ser humano en el huerto del Edén, ese huerto era una extensión de su reino aquí en la tierra. Y Dios crea al ser humano a su imagen para que se moviera y actuara como Dios lo hacía en su reino. Porque Él dijo que Él ponía, lo creaba y lo ponía para que gobernara sobre los animales, sobre las aves y los animales del mar. Entonces Dios lo crea al ser humano para que gobernara, para que fuera su extensión aquí en la tierra. Cuando hablamos de la palabra semejanza en el hebreo, esa palabra es demut y esa palabra viene de una raíz que significa sangre. Semejanza es como decir un descendiente de sangre, de otra persona que a menudo se parece al descendiente del cual pertenece. Esa raíz es dam y viene, mejor dicho, de una raíz infantil, de otra palabrita en hebreo que se llama damá, que significa parecerse a. Entonces, semejanza significa parecerse o ser como alguien en la manera de que esa persona actúa o en su apariencia. Cuando hablamos de apariencia, estamos hablando de la imagen o expresión externa, ¿verdad? Ese aspecto exterior de una persona. Un vivo ejemplo de lo que es ser imagen y semejanza de Dios lo fue su Hijo Jesucristo. El Señor fue esa sombra del Padre Celestial cuando caminó aquí en la tierra.
Él era como su padre en su manera de actuar. Jesús lo que veía de su padre hacer, eso era lo que él hacía. Y las escrituras dan testimonio de esto. En Juan 5:19 dice, por eso Jesús le decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que lo que ve al Padre hacer, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Jesús con estas palabras estaba diciendo una afirmación de que Él era el Hijo de Dios. Lo que Él veía en su tiempo de oración con su Padre, lo que Dios le revelaba, eso que Él tenía que hacer, eso era lo que Él como hijo hacía, porque Jesús era descendiente de Dios Padre. Nosotras, las que hemos sido lavadas con la sangre preciosa de Jesús, ahora llevamos el ADN de Dios para ser partícipes de esa naturaleza divina. ¿Tú quieres saber todo sobre tu identidad y todo lo que tienes que hacer para poder cumplir con tu propósito? Ten tiempos de oración con el Padre Celestial y Él te revelará tu diseño. Las escrituras también nos declaran que Jesucristo es la imagen misma de Dios. En Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe antes que Dios comenzara la creación. Asimismo pasa con nosotras cuando aceptamos a Jesucristo, cuando aceptamos el gobierno de Dios en nuestras vidas y nacemos de nuevo y vamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual, leyendo la palabra de Dios, estudiándola y teniendo esos tiempos de búsqueda de su presencia en oración. Es ahí donde comienza el Espíritu Santo un proceso de transformación en nuestras vidas y comenzamos a parecernos como nuestro Abba, comenzamos a parecernos como nuestro Salvador y haciendo esas buenas obras por las que fuimos creadas. ¿Qué dice el Padre Celestial sobre nuestra identidad? Que somos hija, que somos escogida, que somos amada, redimida, perdonada, somos libre y somos coheredera. ¿Por qué es tan importante conocer nuestra identidad? Porque todo lo que necesitamos sobre nuestra identidad y diseño de vida ya se nos ha sido dado en la eternidad. Muchas veces caminamos por la vida con una identidad que no es la que Dios nos ha dado. Y ese desconocimiento de nuestra identidad nos hace vivir en frustración, en lamento, en vacío, en depresión, enfermas, tristes y en un estancamiento porque no estamos viviendo conforme al diseño de Dios en nuestra vida, el diseño que Dios nos creó. La identidad debe ser revelada ya que va unida a ese diseño de vida. Pero para conocer tu identidad tú necesitas estar conectada de la fuente. La fuente es el Padre Celestial porque Dios conoce todo de ti. Mira lo que dice el Salmo 139, versículos del 13 al 18. Tú creaste las dedicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se enumeran. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más de los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Qué poderosa palabra que Dios te diseñó, te creó, te dio forma en el vientre de tu madre y te fue observando mientras tú te desarrollabas. Tu creador te vio antes de que tú nacieras y todo sobre tu vida ya fue escrito en su libro. Nuestro creador conoce todo de ti y de mí, nuestros dones, talentos, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestros días buenos y no tan buenos. Todo lo concerniente a ti y a mí, ya Dios lo sabe. Solo tenemos que preguntarle al Padre Celestial que nos revele eso que Él escribió en su libro sobre nuestras vidas. Padre, revélame qué has escrito de mí, cuál es ese diseño de vida que tú tienes conmigo, porque nuestro Creador tiene un diseño de vida para cada ser humano. ¿A qué has sido llamada tú? ¿Cuál es tu diseño de vida? ¿Lo conoces? ¿Lo estás manifestando? Veamos esta declaración del profeta Isaías.
que se encuentra en Isaías 49:1. Escuchar costas lejanas, oír esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Esa palabrita llamó en el hebreo es kará y significa llamarlo a existencia, proclamarlo con una voz fuerte, porque es la voz de la creatividad de Dios, es el lavar. Pronunció significa sacar, traer a la mente y ser recordado, porque nacimos en el pensamiento del Padre. El nombre es el propósito, ese carácter y destino profético que Dios nos ha dado. Tú y yo hemos sido llamadas y escogidas por nuestro Creador antes de la fundación del mundo. Dios nos llamó, pronunció nuestro nombre, porque nacimos en el corazón de Dios y hemos sido puestas aquí en la tierra para alabanza de su gloria. Dice la palabra de Dios en Cantares 4:7, eres hermosa, no hay defecto en ti. Cuando Dios estaba haciendo la creación, dice las escrituras que Él vio lo que creó y dijo que era bueno. Esa palabra en el hebreo es ra'á, que significa visión. Así como el Creador lo imaginó en su mente y en su corazón que sería, así mismo lo proclamó por su boca y lo llamó a existencia con su dabar, que es su palabra creativa. Pero luego dice que Dios, que cuando Dios crea y lo ve manifestado, también dicen las escrituras que Él dijo que era bueno. Esa palabra en el hebreo es tobé y su significado es en tipo de especie significa excelente, o sea que hay una excelencia en lo que hace que se distinga de los demás. Dios creó al ser humano con excelencia, como dice Salmos 8:5, lo coronaste de gloria y de honra. Y uno de los significados de esa palabra honra en el hebreo es excelencia. Cuando Dios dijo que lo creó era bueno, que lo que creó era bueno, esa palabra en el hebreo como adverbio significa hermoso y como adjetivo significa agradable. Dios sintió gran regocijo cuando estaba creando su creación. Por eso en Cantares 4:7 dice que eres hermosa y no hay defecto en ti. Mírate como Dios te ve. Tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve, una obra maestra, excelente, hermosa y agradable a sus ojos porque nuestro Creador se deleitó cuando te diseñó y se sigue deleitando en ti. Espero que este estudio sobre la identidad sea de gran bendición a tu vida. Compártelo con otras mujeres que necesitan escuchar esta verdad sobre la identidad. Dios te bendiga.